Vamos a ver si ahí aguanta. Creo que ya quedamos ahí, ¿verdad? Ya está grabando y creo que ya no me pierdo. Ahora sí ya no, espero que ya no me saque. Entonces, ya la estamos viendo, ¿verdad? La presentación ahí. Sí, Sí, Miriam, gracias, Miriam, por decirme. Entonces, les comentaba, digo, no sé en qué parte me perdí, pero recapitulo un poquito todo para que no queden ceros. Les comentaba que el duelo es un camino muy pedregoso, es un camino que es una montaña rusa que sube y baja, que no hay una dinámica en la que podamos estar estándar en línea. Subimos, bajamos, estamos contentos, de repente lloramos y nos deprimimos otra vez. Es algo que va a estar normalmente así. Y a veces cuando estamos en ese proceso, queremos exigirle al familiar o al otro que está cerca de nosotros que agilice la respuesta. Es que siéntete bien, ya no pasa nada. O sea, si yo pude, ¿por qué tú no podrías? Entonces, es importante esas 4 preguntas, como les comentaba, tenerlas presentes para que al final las contestemos si es posible o las implementemos con lo que ustedes tengan para aportar. ¿Cómo estamos viviendo nuestro duelo? ¿Cómo estoy viviendo mi duelo? Con mucho dolor, es decir, un llanto inconsolable, me quiero morir, no quiero comer, no me baño, no quiero hacer nada en la vida porque ya se me acabó todo lo que tenía cuando se muere mi persona favorita. ¿En qué etapa me encuentro? Hay 5 etapas de duelo que comentamos. Está la negación, está la ira, está la negociación, la depresión y la aceptación. Esas 5 etapas son etapas que se presentaron por la doctora Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, y son etapas que no son en línea numérica, es decir, no es que ya empecé con la negación y ahora viene a fuerza la ira. Puede ser que yo avance 1, 2, 3, 4, 5 y me regrese. Ahorita las vamos a ver a fondo, pero es para que sepan que hay etapas para el duelo. ¿Cómo logramos salir a flote? ¿Qué me hizo salir del hoyo cuando estaba yo muy triste? Bueno, cuando mi papá falleció, yo empecé un trabajo nuevo, entonces casualmente muere mi trabajo anterior, muere mi papá y tengo que entrar a un trabajo diferente. ¿Qué me sacó a flote a mí? El empezar en un trabajo diferente, en una ciudad diferente. Me tuve que ir a otro estado, entonces el estar lejos de aquí, obviamente me sacó a flote y me mantuvo activo y enfocado en otras cosas. Pero algo que me pasó, que nos puede pasar a muchas personas, es que yo regresé de Monterrey cuando trabajé allá a los 20 días para hacer mi mudanza. Entonces yo regresé, llegué aquí como 10 de la noche y de repente no encontraba un taxi. Dije, qué raro, no hay taxis. Dije, bueno, no importa. Ahorita le marco a mi papá y que venga por mí. Y pues le marqué a mi papá, 10 tonos y nunca me contestó. Y obviamente nunca me iba a contestar, ¿no? Porque ya estaba muerto, pero a mí en la desconexión de viajar a otro estado, perdí la noción de esa dinámica en la que mi papá ya no estaba. Entonces, esa parte nos puede pasar a muchos. Hablamos en presente de nuestro muerto, es que vamos a comer juntos, es que voy a la casa con mi papá y bueno, donde bien papá, ya no está. Esas partes es natural que las hagamos y a veces empezamos a pensar o a sentir que estamos trastornándonos, que estamos enfermos, que tenemos alguna condición médica, psiquiátrica, porque hablamos del presente o en el presente con nuestro familiar. Es normal, no estamos trastornándonos, no estamos enfermos, no estamos alucinando. Pasa mucho que de repente escuchemos su voz, pasa mucho que de repente podamos verlos pasar, olemos su olor, huele a cigarro. Son cosas naturales que pueden pasar. Esas alucinaciones que podamos tener son parte del proceso de shock que seguimos teniendo por la muerte de nuestro familiar y no es algo anormal. ¿Cómo vivimos hoy sin aquello que perdimos? Esa parte de el qué me queda sin esa persona que se fue. Cuando pierdo a alguien, les comentaba, hay una pérdida primaria y muchas pérdidas secundarias. Si yo perdí a mi papá, pues es la figura paterna como tal, pero perdí a un amigo, perdí a un colega, perdí a un consejero, perdí a muchas cosas alrededor de. Mi mamá perdió a un esposo, perdió a un compañero de toda la vida, perdió a quien le ayudaba con los gastos de la casa. Mi hermana perdió también a un padre, pero de otra manera a lo mejor diferente a mí. Mis sobrinos perdieron a su abuelito. La pérdida principal es este objeto de la muerte, que es mi papá, pero alrededor perdimos todos muchísimas cosas diferentes. Y eso pasa mucho en los duelos. Si yo me quedo viuda, además de perder al hombre que amaba, pierdo al padre de mis hijos, pierdo al proveedor, pierdo al que me defendía, pierdo muchísimas cosas y eso depende de la necesidad de cada uno. Entonces, por eso es importante darle un lugar especial a cada pérdida, porque no podemos hacerlas generalizadas. No podemos creer que todos tenemos que vivirlas de la misma forma, porque no va a ser así. Y hay que ser muy comprensivos. ¿Por qué? Porque a veces somos injustos y exigentes. Es que todos deberían estar saliendo adelante como yo. Es que todos deberían llorarle como yo. Es que tú no le lloras tanto como yo. Es que no lo querías demasiado. Esas partes pasan muchísimo y generan conflicto en los que nos quedamos vivos. Entonces, es importante saber que si ya tenemos el propio dolor de la muerte del familiar, no hay que generar más dolores
por los conflictos que generemos en ese tipo de reclamos, que no son malos porque son nuestro derecho a reclamarlos, pero que sí son frecuentes porque el dolor nos hace hablar de más. Por eso es importante también tener presente que cuando estamos en un dolor o una muerte, no hay que tomar decisiones importantes, no hay que negociar separaciones, bienes, herencias, porque vamos a tomar la peor decisión. Es como cuando estamos enamorados. Enamorados decimos que sí a todo. En duelo también puede ser que digamos, ya estoy harto, ya no me molestes, llévate la casa, te la regalo. Y después digamos, oye, pero la casa era para mis hijos, ¿por qué se la di a mis hermanas o por qué cedí? Pues porque el dolor no me dejaba más que reaccionar de manera impulsiva para quitarme el problema. Entonces, es importante saber que en duelos no se toman decisiones importantes. A veces se muere el papá y de repente los hijos dicen, mamá, tú te quedaste responsable, tú divide los bienes, tú dinos qué nos toca. No, no, no se pongan en ese papel. Cuando esté bien lo vemos, o sea, no sé, ahorita no estén pensando en eso, ¿no? Ahorita estoy yo con mi dolor y ustedes con el suyo. Primero nos establecemos en el dolor y después podemos trabajar esas decisiones. Entonces, estas preguntas son de referencia, les van a servir como guía. El dolor y sufrimiento, les comentaba que a veces se asume que el dolor es lo mismo que sufrimiento. Creemos que son sinónimos y que es natural que doliendo sufra. Y no siempre tiene que ser así. El dolor es una parte natural después de que se muere una persona en el duelo. El duelo es dolor, literalmente. Entonces, normalmente me va a doler muchísimo, voy a quererme morir, voy a estar muy deprimido, pero voy a volver a salir adelante en algún momento de mi vida. El sufrimiento es que tanto llevo al extremo mi dolor. Es decir, normalmente me duele mucho y a lo mejor digo, sí, es que me genera melancolía y lloro. A diferencia de que el sufrimiento me lleve a que yo me tire al piso y tenga que berrear y haga muchas historias extremas que para mí son necesarias, obviamente, pero que son ya algo que yo estoy sumándole al dolor, no es algo natural. Entonces, es importante que sí respetemos esas partes que puedan pasar, en la que se me desmaye un familiar, en la que alguien grite de más, en la que alguien pelee, en la que alguien se vaya al hospital porque cree que se está infartando. Eso es sufrimiento. Pero si ya está pasando un año y medio o 2 años después de la muerte y la persona sigue con el sufrimiento todo el día o todos los días, ya no es algo natural. Tenemos que trabajarlo ya de manera más profunda porque entonces ya está haciendo algo que la persona usa en beneficio de su persona hacia los demás. Es decir, con este sufrimiento me cuidan, me escuchan, me quieren, me apapachan. Si yo me muestro fuerte, nadie me va a querer, me van a dejar sola. Entonces, esa parte sí tenemos que tenerla visualizada porque puede pasarnos a todos y simplemente ser comprensivos y acompañarlos. Estoy contigo, pero no puedo estar tampoco pegado a ti. A veces cuando se muere el papá de la familia, la madre asume que uno de los hijos toma ese rol de compañero y casi casi lo quiere tener pegado. Y es que no puedo prender la tele, ayúdame. Es que no sé prender el boiler. De repente empieza a haber esa transgresión en la que el hijo deja de vivir porque tiene que vivir para la figura que la madre busca, que es la del papá o cualquier otra figura que estemos supliendo con ese elemento de la familia. Entonces, es importante recordar esto. El dolor no es lo mismo que sufrimiento, el dolor es natural y va a pasar. El sufrimiento, si lo seguimos nosotros alimentando, se va a hacer más grande como bola de nieve y nos va a enfermar. Enfermar de depresión, enfermar de ansiedad o enfermar de alguna condición que ya teníamos en el cuerpo y que solamente se magnifica. Por ejemplo, si yo era diabético, con el sufrimiento que yo me genere derivado del dolor, mi diabetes se descompensa, bajo de peso, me amputan una pierna, puedo tener muchísimas cosas extras porque me sirve el sufrimiento para mi necesidad de ser visto por los demás. Entonces, esa parte es importante que la tengamos clara y también es importante saber cuándo ir a un especialista que nos ayude a trabajar el dolor o el sufrimiento. Eso sería un psicólogo, un psicoterapeuta, un médico, un tanatólogo, para que nos ayude a que el sufrimiento se reduzca y no sea lo que nos controle en la vida. La tanatología, como les comentaba, es una ciencia que estudia la muerte como tal en cuanto al proceso de llegar a un buen término digno, después de que uno tiene un diagnóstico de enfermedad o alguna condición médica que lo lleve a la muerte. Incluso, pues si la persona fallece de manera brusca, abrupta o violenta, acompañar correctamente a los que se quedan. ¿Por qué? Porque es una muerte que no se permitió a la persona procesar y el dolor no lo puede trabajar. Entonces, la tanatología busca acompañar correctamente al moribundo y al que se queda como doliente. La persona que es moribunda o que es una persona desahuciada
es aquella que tiene una sobrevida de menos de 6 meses después de un diagnóstico. Entonces, una persona con leucemia puede tener 6 meses de vida, linfomas o alguna enfermedad grave. En 6 meses pudiera ser que fallezca. La tanatología va a acompañarla dignamente y respetuosamente hasta que fallezca. ¿Cómo? De manera humana, en el aspecto de ayudarle a que entienda que es un proceso de vida a la muerte, que no hay que hacer maniobras exageradas. Una persona me platicaba que su papá firmó que no lo reanimaran y los médicos lo reanimaron, aun cuando había una orden de no reanimar, cosa que genera más sufrimiento, porque si la familia ya tiene claro que si llega el paro es porque es un momento de ir, el doctor lo reanima, porque finalmente nuestra función médica es no permitir la muerte. Y esa parte choca mucho entre tanatología y medicina. ¿Por qué? Porque como médicos nos forman para salvar y para recuperarnos de la muerte o evitarla. El tanatólogo sabe que el proceso tiene que seguir y solamente lo acompaña. Entonces, esas partes son contradictorias. ¿Y qué nos hace retener a nuestro ser vivo o a nuestro familiar? Pues obviamente el egoísmo de repente que tenemos. Es que es mi papá y entonces se tiene que quedar vivo para mí. Porque estoy pensando desde mi necesidad. No estoy pensando en que ya está cansado, ya sufrió mucho, lleva 15 años enfermo, ya tiene que descansar. Y nos cuesta muchísimo dejar ir a los familiares, por eso es importante tener un acompañamiento para que sepamos que al familiar que está agonizante o que está grave o que está enfermo, hay que darle permiso, hay que darle ese permiso de que se vaya. Es lo que regularmente el familiar o el paciente en este caso que está agonizante o enfermo espera escuchar, que le digamos todo va a estar bien, si ya es tu momento, descansa. ¿Por qué? Porque se siente retenido, porque dice, ¿cómo los voy a dejar? Están muy tristes. Tristes vamos a estar sin ti, papá, pero te agradezco mucho la vida, te agradezco el tiempo, pero si ya tienes que descansar, ya trasciende, ya no estés aquí. Ya es tu momento para estar bien, tu cuerpo ya no necesita sufrir más. Si yo le doy ese acompañamiento y esa bondad, él puede tomar esa decisión de decir, bueno, creo que tienen razón, me puedo ir y ya no les dejo un pendiente a ellos, ya no los estoy poniendo más mal, viéndome sufrir, mejor descanso. Esa parte es muy útil que la tengamos presente. Hay que darles permiso a los agonizantes de que se vayan, porque a veces nos cuesta mucho o les cuesta mucho irse, porque nosotros los retenemos desde ese ego, o también se van de manera más lenta por pendientes, pedir perdones o esperar hijos que vienen de otro estado, de otro país. Entonces hay que perdonarlos, hay que hablar con ellos. ¿Sabes qué? Perdóname si hice algo malo en la vida para lastimarte, te perdono si tú crees que es necesario, pero quiero que sepas que te quiero y que yo estoy aquí para acompañarte el tiempo que tú estés con nosotros. La persona va a tomar la decisión más correcta y su cuerpo lo va a permitir, obviamente, si no se va a aferrar y la agonía es más desgastante para nosotros que lo vemos fallecer. Ayuda mucho a dar sentido al dolor, saber que el proceso de muerte es natural y que todos lo vamos a vivir, no es algo que podamos evitar ni minimizar. Trabaja en la aceptación de esta pérdida, en la integración del duelo y en reconstruirnos después de que el duelo pasó. Cuando se da un duelo, nos rompemos en pedazos, caen muchos pedazos y la reconstrucción significa que yo recojo pedazos que son útiles para hacer una nueva bardita, una nueva casita. Hay partes que ya no voy a tener presentes. Por ejemplo, a lo mejor en esa ruptura de esa estructura completa que era cuando se muere una persona y se rompe, quito el odio, quito el rencor, quito el coraje, quito lo que sentía y armo la figura de un recuerdo amoroso que me permite estar bien de aquí en adelante. Eso es importante del trabajo tanatológico, trabajar con las pérdidas, con todo lo que se pierde en el proceso de nuestra vida. Y pues una pérdida va a ser que dejemos de tener lo que teníamos antes. Pueden ser significativas, pueden ser que de repente generen perder la salud, la vida o perder una estructura anatómica, perder, por ejemplo, el útero en una histerectomía, perder una glándula mamaria en un cáncer, perder un brazo en un accidente. Todo eso es significativo porque nos cambia radicalmente. O puede ser que me enferme y quede con una convalescencia muy grave, o puede ser que me muera. Lo significativo va a ser lo que trasciende dañando nuestra salud e integridad. Lo no significativo regularmente son pérdidas que creemos que son recuperables. Una mascota creemos que se recupera con otra, una pareja se recupera con otra pareja, un boleto de avión, pues compro otro. Todas estas no significativas las minimizamos porque decimos, tengo con qué recuperarla, pero las significativas no las puedo suplir. Un brazo que me corte no lo puedo poner más que con una prótesis, pero es algo falso a mí. Un hijo, un hermano, un padre que muere no lo puedo sustituir con nadie. Entonces, por eso se dividen en significativas y no significativas. El duelo en sí como tal, que es el tema principal que se queda sin brújula, va a ser esta guerra que existe en el momento de la pérdida
y que genera que ¿quién se pelea regularmente en esa guerra? El corazón con la cabeza. Es que tienes que estar bien, Raúl, tienes que recuperarte, tienes que seguir viviendo, pero es que no puedo, estoy muy triste, me duele mucho haber perdido a mi papá. Pues sí, pero tú tienes que seguir tu vida, porque tienes que ser fuerte. A tu papá no le hubiera gustado verte así. La mente nos crea muchas telarañas que nos hacen obligarnos a sufrir menos o a vivir menos dolor. El corazón nos permite sentir la emoción. Entonces, esa guerra va a ser corazón, cabeza, y pues es un sentimiento que si no lo vamos trabajando y acompañando, genera un malestar muy importante de agobio y nos puede llevar a muchas tristezas que lleven a depresiones ya como enfermedad. Aquí abajo hay imágenes que son importantes tener presentes porque son muchos de los sentimientos que se experimentan en duelo y que a veces nos los prohibimos. Todos tenemos muchísima tristeza profunda, muchísima tristeza. Tenemos mucha envidia y esa parte de repente nos cuesta reconocerla porque creemos que vamos a ser vistos como malos. Yo cuando se murió mi papá, de repente me invitaban a alguna reunión y decían, es que va a estar mi papá. Y yo decía, no, mejor no voy, va a estar su papá. Y aunque en el fondo era algo que quería hacer, ir a la fiesta, era, pues es que ella sí tiene a su papá y yo no. ¿De qué voy a platicar con el Señor? ¿No? Así es como esa parte en la que nos genera envidia. O cuando se nos muere un hijo, de repente podemos decirle a otra persona, a otra pareja, bueno, ustedes porque tienen a sus hijos, pero ¿y yo? ¿Yo qué hago sin un niño, no? O tengo una persona que tiene dificultad para tener un bebito y ya está casada, pero le ha costado mucho tener un bebé. Y cuando ve bebés en otra familia, llora muchísimo, se angustia porque siente esa parte de envidia de que ella no puede tener un bebé. Entonces, esas partes de envidia están presentes y nos cuesta reconocerlas y por eso las bloqueamos, porque sentimos que vamos a ser vistos como malos ante el mundo. El enojo es muy frecuente, la culpa es muy frecuente que la tengamos por todo lo que no hice por mi persona que falleció. Este remordimiento de, híjole, le hubiera perdonado, le hubiera dicho, le hubiera dado su coquita que quería y no se hubiera muerto a lo mejor. Eso está presente y nos va a agobiar muchísimo dentro de el proceso de duelo. Entonces, es importante identificar qué emoción es la principal después de que se muere mi persona favorita y cómo voy a atorarme en el duelo si no la trabajo. Por eso es importante el acompañamiento. Las etapas del duelo ya comenté que son 5: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La negación es decir que no pasó, no es cierto, ayer lo vi, hablé con él, no puede ser cierto porque era muy joven, no se puede morir la gente joven. Todo eso es negación. Incluso el que yo evada con las actividades alternas es negación. Voy a hacer mucho ejercicio. Si soy hombre, busco otra pareja. Se murió mi esposa, pero busco a alguien más para divertirme. ¿Por qué? Porque es una negación del evento mismo. Incluso es muy normal, y eso lo vamos a ver en temas de género, que el hombre suple rápidamente cuando pierde una pareja. Luego, al poco tiempo tiene ya una nueva pareja. La mujer no, la mujer se queda con ese papel de viuda muchísimo tiempo y respeta esa memoria. El hombre no, el hombre busca la suplencia y es algo que por género se ha visto muy frecuentemente identificado. Después de la negación viene la ira. Estoy muy enojado por lo que pasó. Estoy enojado conmigo porque no pude salvarte con alguna acción que yo hubiera hecho. Estoy enojado con el doctor que no pudo salvarte, con la enfermera y enfermero, con los paramédicos que no te levantaron a tiempo del accidente y no te salvaron. Estoy enojado con el borracho que te atropelló. Estoy muy enojado con Dios porque es malo, no que era bueno y por qué se llevó a mi hijo. Estoy muy enojado contigo mismo como muerto porque te fuiste antes de tiempo. Entonces, esa ira es con todos, con los que están y con los que no están y con los que no existen como palpablemente aquí como Dios, a que le puedo pegar, digámoslo así, si estuviera enojado. Voy a estar enojado con todo mundo y principalmente conmigo mismo por no haber podido hacer más porque se salvara esa persona. Comprarle medicamentos, llevarlo a otro hospital, eso me va a enojar muchísimo. La negociación es ofrecer algo a cambio. Si tú salvas a mi hijo que está muy grave, te prometo que dejo de tomar, te lo juro. Si tú, pues mejor me llevas a mí, salva al niño, porque él, si es tan santo, llévame a mí, yo me puedo morir, yo ya pequé, ya viví, ya todo. Esa negociación la hacemos constantemente con alguien, pero ese alguien nunca nos contesta. Obviamente el supuesto es que lo hacemos con Dios, con el destino, con algún ángel, con la Virgen, pero nunca nos van a contestar. Entonces, por eso es importante saber que la negociación lleva a la depresión porque nunca se logró negociar y nos entristecemos muchísimo. Aquí depresión es como etapa de duelo, no como enfermedad. No es una enfermedad que requiera antidepresivos. Es una etapa del duelo que nos lleva a la tristeza profunda y que regularmente precede a la aceptación. Esas etapas, como bien comenté, van enumeradas porque es como aparecen en la mayor parte de las personas, pero no es una ley que todas sean así y que sean una tras otra, se cumpla y ya se superó o se trabajó.
Vamos a estar regresando constantemente. Si yo ya estoy en depresión, a lo mejor regreso a estar enojado. Y estoy enojado y me voy a la aceptación. Bueno, ya, sé que se murió, pero está en un lugar mejor y yo estoy bien. Pero me enoja muchísimo, ¿por qué no se despidió? Entonces vamos a estar en esa dinámica de saltar y saltar y saltar. Esas 5 etapas pareciera que es un tema corto y dices, bueno, lo vamos a trabajar en 6 meses, un año, y la persona sale adelante con su dolor. Las sesiones de tanatología pueden ser de 10 a 12 nada más, es decir, puede ser muy cortito el proceso, no tiene que ser de años. Lo que se va a trabajar después de esas 10 o 12 sesiones va a ser todos los pendientes que yo tenga y que el duelo me los hizo descubrir. Por ejemplo, yo trabajo mi duelo 10 sesiones porque estoy muy triste, pero después de las 10 digo, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que mi tema es que soy muy inseguro y que sin mi padre ahora no sé tomar decisiones. Entonces ya tengo un tema personal que no es el duelo, pero que el duelo me permitió verlo. Por eso pueden descubrir que cuando trabajamos duelo como consultantes o cuando somos terapeutas, salen y salen cosas y de repente dices, ¿por qué no avanzamos? El duelo ya se trabajó, ya se aceptó, pero salen todas las cosas que me hace ver el duelo que yo tenía antes del duelo, pero que no sabía que estaban ahí. Por eso es importante darle un lugar a todas las emociones que se presenten. Aquí están las etapas, estas las voy a mandar para que las tengan y las puedan ustedes recapitular con calmita, son explicadas más a fondo. Momentos del duelo también es una clasificación de qué se vive. La primera parte es un shock, me siento que me bloquearon y no lo puedo creer. Ayer hablé con él, es que lo vi, me acaba de hablar, me marcó, tengo un audio, o sea, no es posible. Aquí tengo su boleto y vamos a ir al cine juntos. Ese shock que me deja desconectado de la realidad. La desorganización, no sé dónde tengo la cabeza, no pagué la luz, me cortaron la luz, no pagué cualquier cosa. Olvidé a mis hijos en otra casa. Nos pasan muchas cosas y nos desorganiza. Y el tercer momento del duelo, que va a ser regularmente después de un año o más, es saber que aunque nada va a ser igual, todo va a ser como antes. Es decir, voy a volver a hacer mis cosas que hacía antes, trabajar, vivir, tener una pareja, tener sexo, que a veces es un tabú decir, ¿cómo vas a volver a tener sexo si tienes un duelo? Es parte de la vida de la persona. Entonces, aunque nada será igual sin esa persona, tenemos que volver a la realidad en algún momento de nuestra vida a pesar de nuestro dolor. Y también se trabaja muchísimo con tareas que son 15 tareas y que a lo que voy es, hay muchísimo que desglosar de trabajo de duelo. No es algo que tengamos que aprendernos ni nada, pero sí es saber que el duelo puede ser un proceso que lleve a muchas otras cosas, no solamente a la pérdida, sino a trabajar otros duelos que yo tenía y que no había trabajado en mi vida y que el duelo de esta muerte me los dejó ver. Entonces, por eso puede ser que las tareas parezcan demasiadas, pero es parte de un proceso integral de crecimiento de la persona. No nada más el puro duelo se trabaja, sino todo lo que tiene pendiente esa persona que vive un duelo. El trabajo con duelo, que es lo que les comentaba, incluye 4 pasos principales, que es aceptar la realidad, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida, adaptarse a un medio en que la persona fallece y está ausente ahora, es decir, seguir viviendo en la misma casa, que es muy frecuente. Es que aquí se dormía mi papá, es que aquí se acostaba mi abuelita, es que este era su lugar favorito. Regularmente nos cuesta mucho, no nos vamos de la casa al momento de la muerte, es decir, si la vendemos es años después o a lo mejor nunca la vendemos porque el recuerdo nos mantiene vivo ahí. Entonces, eso revive el dolor de la muerte y recolocar a la persona emocionalmente y seguir viviendo feliz recordándola. ¿Qué herramientas se nos sugieren que nada más son como referencia? La biografía de nosotros con la persona que falleció, es decir, ¿qué vivimos juntos desde que te conozco hasta hoy? Ah, pues fuimos una pareja 15 años. ¿Qué vivimos juntos? Nos conocimos en un bar, salimos, nos enamoramos, nos casamos, hicimos 20 viajes juntos, tuvimos 2 hijos. Todo lo que la biografía de ambos pueda demostrar hoy, cómo está mi recuerdo amoroso. ¿Para qué? Para que el dolor sí está presente, pero también el amor está presente y me hace equiparar que seguramente hubo más momentos de amor que de dolor y que este dolor es parte de un proceso de vida que yo tengo que ser aceptante. La carta de despedida, la carta en la que yo le expreso todo lo que no le pude decir porque falleció antes de tiempo, porque no lo vi, porque estábamos peleados, o incluso la carta también, además de amor, puede expresar reclamos que yo quisiera darle y que no le pude dar porque tenía mucha represión. Si yo tenía un tema con mi padre y lo odiaba porque me pegó de niño, a lo mejor yo hoy digo, ay, es que era un santo, era mi papá, pero finalmente sí me dolió lo que me hacía de niño. Entonces, en la carta yo puedo decirle, ¿sabes qué? Aunque yo te admiraba mucho, odié que me trataras así porque me hiciste un niño inseguro, me hiciste un niño que era alguien que tenía miedos. Esa parte de la carta puede ser útil. ¿Por qué? Porque ahí expresamos todo y lo podemos vivenciar leyéndolo. Aunque no se lo estemos diciendo a esa persona, en espíritu sí está llegando
el mensaje y a nosotros nos desconecta de esa necesidad de sacar ese vómito, de eso doloroso que tenemos adentro. En la parte 2 vienen las emociones de hoy. Regularmente en duelo no se pregunta cómo estás a secas, sino cómo estás el día de hoy. ¿Por qué? Porque la emoción del duelo o después del duelo es todos los días algo diferente. Es un tema como el de los alcohólicos, ¿no? Un solo por hoy. Hoy estoy contento, pero mañana no sé. Hoy tuve ánimos de salir de la cama, pero mañana igual me quiero pasar ahí acostado. Entonces, es importante validar cómo están las emociones hoy. Se puede dibujar algún paisaje donde estuvieron juntos, un escenario juntos, lo que quiera dibujar la persona está bien. La música puede ayudar muchísimo. Una música melancólica que toque el dolor y que lo haga, que lo exprese, o una música que recuerde momentos felices. Hay quien puede recordar una canción, la canción de nuestro vals en la boda, la canción con la que la conocí, la canción con la que cortamos una vez pero nos perdonamos. Esa música va a ser necesaria de acuerdo a lo que el consultante quiera o cada uno de nosotros necesite, y sí va a ser doloroso escucharla, pero va a ser también como tranquilizador, saber que eso me tiene enlazado y que la canción me va a animar o desanimar y pues la puedo yo empezar a evitar a lo mejor en algún momento, pero algún día voy a ser tan capaz de escucharla sin que me genere dolor. La metáfora, me siento, eh, me siento tan vacío como si fuera un cofre que no tiene un tesoro, por ejemplo. Me siento como un osito de peluche que no tiene su peluche dentro. Cada una de las metáforas que cada quien cree, dependiendo de la edad, va a ser simbólica y va a ser nutriente. Es que siento que soy un lingote de oro que no tiene brillo desde que se apagó el amor por mi persona, o siento que soy una vela que perdió su luz. Ese tipo de metáforas ayudan muchísimo para que la persona vaya comprendiendo de una manera más amorosa cómo se siente o cómo vive el dolor. El tiempo para nosotros como personas que nos quedamos acá, a veces el tiempo lo dedicamos a nuestra persona fallecida y nos dedicamos a ponerle velas, a poner un altar, a rezar todos los días, a ir a la iglesia. Hacemos muchísimo por alguien que no está presente ya y que aunque el recuerdo es amoroso, estamos dejando de vernos a nosotros. Ya no quiero comer, no me arreglo, no me pinto, me pintaba para él, ¿para qué me arreglo ahora? Ya no hay nadie que me vea. Antes hacía de comer para los dos, pero ahora, pues, ¿para qué quiero comer? Ese tiempo para mí es recuperar y saber que estoy aquí todavía presente. Ubicarme en un nuevo lugar, pensar en que podría cambiarme de casa a lo mejor y sería diferente la perspectiva de mi dolor. Pensar un poco más en nosotros y aprender nuevas habilidades. El aprender nuevas cosas genera redes de neuronas que nos hacen plasticidad cerebral y que hacen que las neuronas que se puedan perder busquen reconexiones de repente para que no perdamos la parte de la atención o no generemos demencias a futuro a temprana edad. Entonces, las nuevas habilidades ayudan muchísimo. En cuanto al punto 4 de recolocar emocionalmente a la persona fallecida y seguir vivo, este ritual de bienvenida pues habla de las ofrendas que hicimos recientemente en el Día de Muertos. Bienvenido después de que estuviste en tu lugar donde trascendiste y vienes a verme en sueños o en espíritu. Integrarlo a la vida cotidiana, hablar de él de manera amorosa. Regularmente ya lo útil es que hablen en pasado a las personas, pero muchas personas actualmente en sesión pueden decir, es que mi mamá y yo, cuando comemos, aunque ya tenga 5 años de muerta, lo dice de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos como terapeutas? Nosotros no tenemos que engancharnos a ese punto, pero tampoco lo vamos a contradecir. Yo no le voy a decir enfrente de la persona, cuando comían, acuérdate que ya se murió. No, yo simplemente le voy a decir, ok, cuando comían juntas te la pasabas muy bien. Sí, cuando comemos barbacoa nos encanta. Ok, cuando comían barbacoa te encantaba comerla con ella. Yo sí voy a tener que hablar en pasado para que yo sí le haga, yo sí esté presente en la realidad del proceso. La persona no tiene la obligación de hablar en pasado y tampoco la voy a reprimir porque es una necesidad en este momento. Pero yo como terapeuta sí tengo que hablar y por eso puede pasar que ustedes digan, qué mala onda, ¿por qué me contradice? Si estoy diciéndole que yo como con ella es porque la siento presente. Sí, pero él tiene que tocar el tema desde su propia perspectiva terapéutica. No puede aliarse porque estaría fomentando una idea de fantasía en la que los dos estamos entonces pensando que sí está seguramente viva en otro lugar y no está presente. Es decir, ya no existe. Entonces tenemos que clarificar esa parte con el proceso. Actividades en la memoria, el estar haciendo cosas en recuerdo de, pero sin sufrir ese recuerdo. Y hacer que sea digno su recuerdo viviendo nuestra vida. Es decir, seguir viviendo porque no podemos estar estancados a un dolor de alguien que no está. Y en esta parte bien se dice mucho que se busca que haya regularmente un muerto, pero no dos cadáveres. No podemos morirnos con la persona que se fue. Ya sabemos que fallece, pero tenemos que también darles espacio de que se vaya con todo lo que sea necesario que se lleve. Y yo también sigo viviendo y tengo que seguir
para mí o para los que estén alrededor mío, pero sí no es justo que haya dos cadáveres en una sola muerte, que se entierren dos corazones en una sola cajita de fallecimiento. Los tipos de duelo son muchísimos y solamente los vamos a comentar de manera general. Los más complicados o los que más se complican o se congelan son regularmente el suspendido. Cuando nos secuestran una persona, cuando la desaparecen, pongo una coma y suspendo mi dolor porque me importa más encontrar el cuerpo. No puedo llorarle a algo que no existe. Entonces, el duelo suspendido es muy complicado porque las personas no pueden encontrar el alivio hasta que no encuentren ese cadáver, ese hueso, esa parte del cuerpo de su familiar, y muchas veces pasan años para que eso suceda. Entonces, la coma de no sufrirle se puede quedar ahí muchísimo tiempo estancada en espera de que me pueda doler, porque no me puedo permitir. El duelo masivo es también muy frecuente que se congele. Es cuando mueren varias personas a la vez por un evento como el tema de Acapulco, como la parte de la pandemia en la que a muchos se nos murieron 3, 4 familiares juntos y es a quién le lloro primero. O sea, no sé a quién llorarle porque quién se merece más mi llanto. Ese es muy complicado. Y el duelo no autorizado también es muy complicado. ¿Cuál es el no autorizado? En el que la sociedad, las personas alrededor, nos obligan a no llorarle. ¿Por qué? Nos prohíben porque no se merecía llorarle. Es decir, si yo soy el papá de una persona que es asaltante y robaba y lo mata la policía, la gente me dice, ¿por qué le lloras? Ya no va a robar, qué bueno que se murió. Si yo soy la esposa de un hombre que me golpeaba y me violaba, pero le lloro porque sí lo quería, conforme a lo que fuera, yo lo quería, la gente llega y me dice, no le llore, señora, casi la mata, acuérdese cuando la golpeó, usted le está llorando, no llore, señora, ya qué bueno que se fue. Esas partes son frecuentes que nos prohíben llorarlas. También nos prohíben llorarles a los bebés que abortamos. ¿Por qué? Porque nos dicen, pero tú decidiste no tenerlo, ¿y ahora qué le lloras? Sí, pero es que si me duele, estuvo en mi cuerpo, era mi hijo, pero por alguna circunstancia no lo puedo tener. Entonces, esas partes son los duelos prohibidos. Algunos ejemplos de ellos, y hay muchos más, en los que al hombre mismo, es que no llores, eres hombre, nos prohíben sentir, y a muchas mujeres también. Entonces, esos son los duelos que más se complican, los que nos prohíben, los masivos y los suspendidos. Los demás fluyen con el dolor, y es importante que sepamos que va a pasar ese dolor y no siempre se complican. ¿Cuánto dura el duelo? Les comentaba que el primer año es caótico. ¿Por qué? Porque del día de la muerte al siguiente, al cabo de año, van a pasar fechas importantes para ambos, para el muerto y para mí. Su fecha de cumpleaños, mi cumpleaños, Día del Padre, Día de las Madres, Navidad, Día de Muertos, Año Nuevo, Día de Reyes si era un niño, Día del Niño si era mi hijo, Día de la Madre si era mi mamá, entonces, o mi esposa. Entonces, en ese año van a pasar muchas fechas importantes que van a hacer que el duelo se esté revolviendo y que duela cada vez que pasen las fechas. Por eso se espera que el primer año sea el más complicado para muchos de nosotros. El trabajo del duelo sano regularmente se puede extender hasta 2 o 4 años, pero no es una regla. Hay personas que salimos antes, hay personas que se quedan un poco más tiempo. Lo importante es que no nos quedemos atorados en el sufrimiento, que si es dolor, sea un trabajo terapéutico constante. ¿Y qué lo puede alargar muchísimo? ¿Qué puede hacer que duela mucho más? Las emociones que tengamos en este momento y no trabajemos, asuntos pendientes, la presión de la familia, los señalamientos, la edad que yo tenga, el género. Les comentaba que los hombres somos más rudos y buscamos resolver más rápido. Las mujeres se permiten llorar y vivir más el duelo en muchos casos. Si soy el hijo mayor o el menor, un cuadrante que es como en qué me enfoco más. A lo mejor mi enfoque más en la vida es en lo intelectual y me pongo a estudiar muchas cosas y dejo de lado lo emocional. O me dedico más a lo físico y me pongo a hacer gimnasio y no dejo que mi corazón sufra. Entonces, estos son alargadores del duelo. Las creencias de que si lloras mucho, lo quieres más y si no lloras, lo quieres menos. Y regularmente con una persona que fallece podemos alargar el duelo santificándolo o satanizándolo. Si lo quería muchísimo, aunque haya sido mala persona, hoy es un santo, hoy es un angelito que está en el cielo. Y si lo odiaba, para evitarme la culpa y el dolor, lo satanizo. Desgraciado, qué bueno que está en el infierno, se lo merecía, porque mira todas las que me hizo. Entonces, o santificamos o satanizamos, y eso alarga muchísimo el duelo porque no podemos contactarlo, porque lo ponemos allá en el cielo o allá en el infierno, según nuestra creencia religiosa y espiritual. Diferencias que ya les comenté, las mujeres tienden a vivir más el duelo de manera emocional, los hombres lo restringimos, como que nos detenemos. Y abajo hay 3 muertes que son las más devastadoras, las que más duelen, las que más se sufren. La muerte de la pareja, la propia muerte, es decir, que me digan a mí que me voy a morir, es lo peor que me puede pasar, obviamente, a cualquiera de nosotros, y la muerte de un hijo.
Todas las demás muertes duelen muchísimo, sí duelen muchísimo, pero es casi un hecho o se asume que mi abuelito se va a morir antes que yo, mi papá se va a morir antes que yo. Entonces, cuando es algo lineal en cadenas, uno espera que se mueran los más abuelitos, luego los que siguen, luego yo. Pero el que se muera mi pareja, el amor de mi vida, que yo me vaya a morir en este momento y deje a todos desprotegidos, o que se muera mi hijo, que no es algo natural que muera el más pequeño, es algo muy devastador. Cuesta muchísimo trabajo de asimilar. ¿Cómo sobrevivo a la pérdida? Permitiéndome estar en duelo, saber que estoy en duelo y reconocerlo, abrir mi corazón al contacto del amor de los demás, que sí me permita que me puedan apapachar hasta donde yo quiera que lleguen. Recorrer el camino de dolor a veces cuesta porque creemos que si no pasamos el dolor, vamos a estar mejor, pero algún día lo vamos a pasar. Hay personas que han bloqueado su corazón y que de repente al año dicen, es que ya me llegó, me cayó el 20 ya, me estoy muriendo. Hay una persona que me decía que ella trabajó su duelo a los 15 años de muerta su mamá, porque la dejó, es un decir obviamente, pero fallece la mamá y ella tenía 16 años, tuvo que ser la nueva mamá de los hermanitos y eran 7 hermanos aparte de ella. Entonces, ella no tuvo tiempo para llorar, pero cuando terminó de criar al último en cuanto a crecimientos, en 15 años, ella dijo, ya estuvo, y es cuando dijo, ya me está doliendo. Y es cuando vivió su duelo, 15 años después, o sea, 15 años en el que el dolor estuvo aquí guardado. Hay que ser amables consigo mismos, no culparse, soy un tonto, se me olvida todo, es que mira, no es posible que no pueda con esto. Nos puede pasar a los que seamos a lo mejor trabajadores de la salud mental, ¿no? De repente que, ¿cómo es posible que yo esté sufriendo si soy tanatólogo? O sea, no me tendría que doler. Claro que nos va a doler, somos humanos todos. No tener miedo de volvernos locos. Le comentaba esa parte de alucinar, es muy frecuente que pase. Cuidarnos físicamente y mentalmente, descansar, dormir lo que se pueda, comer lo mejor que se pueda en lo que el ánimo nos permita, obviamente. Agradecer las pequeñas cosas. A mi hijo que me da una flor, a mi hijo que viene y me dice, es que mi abuelito te manda un besito. A veces decimos, híjole, mi hijo está mal, a lo mejor se quiere morir con su abuelito. ¿Por qué me habla de la muerte? El niño no sabe lo que está diciendo, lo habla desde el amor que tenía por el abuelito y por eso habla mucho de la muerte. Animarse a pedir cosas y ayuda. De repente nos limitamos porque tenemos pena de que nos digan que no o que seamos abusivos. Si necesitamos ayuda, pedirla. Échame la mano, lleva a mis hijos a la escuela, yo no puedo, me siento muy cansado. ¿Por qué? Porque estoy desvelado del velorio o no van a ir a la escuela. Te los puedes quedar tú esta noche, quiero dormir solito, así llorar así a mares, pero solito, no quiero que me vean por cualquier motivo. Esa ayuda es importante pedirla y ser paciente con los demás. Esta parte les comentaba, no exigir que los demás vivan como yo lo viví. Tomar las pérdidas pequeñas como algo importante para afrontar la pérdida, salir un poquito a distraernos cuando se vaya pudiendo, descargar el estrés, darle sentido a la pérdida. ¿Qué me queda después de que se muere mi persona? Todo el amor que le tuve, toda la compasión, un hermoso padre, todo lo que me queda hay que reconocerlo también. Confiar en alguien para poder platicar, si es un tanatólogo o un psicólogo mejor, pero si no, alguien que sí me escuche y respete lo que yo diga sin que se burle o sin que menosprecie mi dolor. Dejar la necesidad de controlar a los demás. Queremos que todos sufran como yo, vivan como yo. Hacer rituales es muy útil. Rezar, orar, poner una veladora, un vaso con agua, pero hacer rituales que nos obliguen a dejar de vivir es cansado. Hay personas que dicen, es que yo tengo la obligación de todos los días prender una vela y si no la prendo, soy un mal hijo. Esos rituales pueden ser desgastantes, pero depende de cada persona. No resistirse al cambio, a saber que vamos a estar bien y que el que sonriamos no es que estemos siendo traidores al dolor. El que yo sonría hoy no es que esté dejando de querer a mi padre, pero pues ya no está y estoy feliz de estar vivo yo también. Cosechar el fruto de la pérdida. ¿Qué ganancias me deja observarme sensible ante el dolor? Que me abrí, que confié, que soy alguien más amoroso, por ejemplo, y centrarme en mis convicciones religiosas o espirituales, las que yo crea. ¿Qué sí puedo decir? ¿Qué se recomienda que sí podría decir? No encuentro palabras para expresar lo que siento ante el dolor de alguien, obviamente. Te acompaño en tu dolor, porque no lo siento realmente, pero te acompaño en tu dolor. No puedo imaginar lo difícil que es, que puedes estar en este momento. Estoy aquí para ti, te abrazo y te escucho. Tómate el tiempo que necesites, aquí estaré, sin presionar, sin agobiar, sin decirle, márcame, quiero estar contigo, ¿quieres que me duerma contigo? No, aquí estoy para ti. Si me necesitas, estoy aquí al teléfono, a una llamada. Si no me llamas, es que no me necesitas, no te voy a agobiar. Porque a veces creemos que estar encima de la persona con duelo es bueno y lo cansamos. Entonces hay que dejarlo que él decida si nos necesita. ¿Cómo estás en este momento o cómo estás el día de hoy? ¿Qué puedo hacer por ti? Ayudas puntuales.
Es decir, ¿quieres que lleve a tus hijos a la escuela? ¿Quieres que me los lleve de fin de semana a un bosque para que tú te quedes solito aquí a descansar? ¿Quieres que te traiga una sopa? O te traje una sopita porque sé que no vas a cocinar ahorita porque estás muy cansado. Cosas de este tipo son muy útiles que las ofrezcamos y si me necesitas, aquí estaré. Es estar sin estar encima de la persona. ¿Qué no debemos decir idealmente para que no sea agobiante y grosero? El tiempo lo cura todo. No llores, ya está en un lugar mejor. Tienes que ser fuerte. Déjalo descansar, no le hables más. Hay que darle vuelta a la página. Ya pasó mucho tiempo, ¿por qué sigues llorando? Ya supéralo, ya supera esa situación. A tu difunto no le gustaría verte así. No exageres, a todos nos pasa. Eres joven, puedes tener más hijos si se murió tu hijo. O tienes más hijos, ¿por qué lloras por el muerto? Tienes más hijos a los que sí tienes que ponerles atención. Esto no debe de decirse porque es muy poco empático, poco respetuoso y es algo que puede ser incluso juicioso para la persona que está en duelo. ¿Y cuándo debo acudir a un tanatólogo? Principalmente cuando tengo un diagnóstico de enfermedad largo, que tengo un cáncer o una enfermedad muy fea, un dictamen de desahucio, que les comentaba 6 meses máximo de vida que me quede, una pérdida grave para mí significativa, que sea importante, cualquiera que sea, se murió mi perrito, me estoy muriendo de tristeza, es importante para mí. Me robaron, me siento muy desprotegido, es importante. Se robaron mi coche. Ay, pues cómprate otro, el seguro te va a pagar. Sí, pero ya no estoy seguro en ese coche, o sea, ya me siento inseguro de manejar porque ya no sé si me lo vayan a robar otra vez. Cualquier pérdida significativa la podemos trabajar con un tanatólogo. Cuando tenemos dificultad para utilizar mis herramientas naturales, que hago siempre para recuperarme, y me hundo cada vez más solito. Cuando no es sano mi duelo, cuando creo que ya me estoy preocupando porque creo que me estoy volviendo alguien enfermo, creo que estoy siendo obsesivo, cualquier cosa que yo note que no es algo natural para mí, cuando me siento vacío y desolado, que no me puedo recuperar, y cualquier cosa que signifique duelo para mí, es importante que la trabaje con un experto, tanatólogo, psicoterapeuta, psicólogo, médico, psiquiatra, enfermera, incluso un sacerdote si para mí es sano, pero sí es importante acercarnos a alguien que nos escuche y que nos pueda dar la mano para estar ahí y que nos dé el hombro principalmente para poder llorar junto a él. Esa es toda la parte informativa. Quiero abrir la parte de las preguntas para que ustedes puedan completar cualquier duda que tengan, cualquier necesidad. Quiero saber qué piensan de lo que platicamos un poquito y pues estoy abierto a sus preguntas y opiniones. ¿Quién quisiera participar? Minerva, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Yo sí tengo una duda, porque tengo justo una hermana, perdimos a nuestra mamá, ya es un año, pero a mí sí la verdad me inquietaba mucho esta parte, porque ella dice, cuando sale de casa dice, ya nos vamos, mamá. Cuando regresa, dice, ya regresé, mamá. O sea, como que si ella estuviera presente, pero ya con lo que usted explicó, o sea, como que ya no siento, de momento yo sentía feo porque decía, pues no la deja ir, no, porque siempre se dirige con ella como si estuviera, pero ya con la plática ya me queda un poco más claro. De hecho, ya estaba yo, pues igual, sí estoy tentada a decirle que si no ha superado esa pérdida, pues dirigirla a un tanatólogo. No sé usted qué me recomienda. Discúlpeme, Minerva, discúlpame, por favor, falló la red. Ay, repíteme la pregunta, por favor, ya me conecté a mi celular para que esté atento a ti, por favor. Discúlpame. Ok, no. Le comentaba que tengo una hermana, Sí, perdimos a nuestra madre, y ok. tengo una hermana que sale y regresa a casa y dice, ya nos vamos, mamá, Ujú, ya regresamos, mamá. Así como que si estuviera mi mamá viva. Y a mí al ujú, principio como que sí me inquietaba mucho esa parte, pero ok. ya con lo que usted explicó, o sea, es parte de su duelo de ella. ¿Cuánto tiempo tiene que falleció mami? Pues ya en mayo del próximo van a ser 2 años. 2 años. Y no sé si esta personita, su hermana, era muy apegada a ella o tenía un lazo muy profundo. Digo, obviamente cada uno queremos a nuestro familiar de diferente manera, pero a veces tenemos más complicidad con otros. Entonces es natural que siga habiendo ese vínculo y que se hable en esa primera persona o en ese presente. Como les decía, es normal que pueda pasar. Sí es importante que de parte de usted sí se hable en pasado. Ah, mira, pues cuando íbamos al parque con mamá,
cuando pasaba esto, pero no estarle contradiciendo porque puede ser algo incómodo, pero sí hacerle ver que el hecho ya no está, es decir, ya pasó, ella falleció hace 2 años y ella va a ir entendiendo poco a poquito. Realmente a veces queremos apresurar porque nos da miedo y no se trastornará, qué tal si está mal, pero es parte de un proceso de romper el vínculo y le está costando mucho romperlo porque seguramente el amor lo percibe todavía como algo real y presente. Entonces, esa parte pues puede ser útil para ella, no es importante o no es tampoco urgente que se quite esos conceptos, pero sí desde nuestra persona, los que lo vemos desde afuera, sí hablarlo en pasado. Ah, mira, cuando mamá estaba viva, ¿te acuerdas que se ponía este vestido? Y reforzar desde afuera, sin contradecirle lo que ella dice. Esa parte puede serle muy útil para que sea empática con ella y también ella sienta que no la estamos juzgando, ni mucho menos agrediendo. Sí, sí, y de hecho, o sea, la pregunta era que si era conveniente recomendar que ella asistiera con una tanatóloga o un tanatólogo. Sí sería conveniente porque probablemente ese vínculo que ella tiene tampoco la deja de vivir profundamente su dolor, porque la aceptación no ha llegado al 100. Ok, bien, gracias. Ya se pausó el video o la conversación. Como que se pausó. Posiblemente lo volvió a sacar. Yo creo que sí. Otra vez, creo que sí me escucha ella. Ya se Ya escucha, ya pero te no se escuchamos. ve. Pero ¿No, no no me se ven? ve. Ah, no me ven, aquí estoy, perdón, aquí estoy. Es que no sé qué está pasando, me conecto de un lado y de otro, pero aquí estoy, discúlpeme, por favor, aquí estoy. Entonces le Ah, comentaba a ok. Minerva esa parte, sí sería muy útil que lo trabajara con un tanatólogo para que ella entienda esta parte del proceso, en qué momento del duelo está quizá estancada y qué es lo que le está propiciando que tenga que hablar en presente. Y no es porque esté mal, pero algo está pasando en ella probablemente que le hace resistirse al cambio. Entonces sí sería muy importante para que sepamos cuál es el fondo o el trasfondo de su necesidad. Y no porque esté mal, sino porque a lo mejor hay algo que no se permite trabajar de ella misma y que el mantener esa visión del presente hace que la tenga pues distraída de cierta forma. Es como una pequeña evasión que puede haber. ¿Y cómo hacerle para que no se sienta, como se dice, agredida? O sea, que no sé cómo manejarlo yo con ella. Pues ahí lo que puede hacerse es, y quizá platicar, digo, creo que la misma plática que estamos teniendo ahorita puede ser el pretexto, a lo mejor suena incómoda la palabra, pero el platicar un poquito, oye, ¿qué crees? Estuve en una plática y vimos estos temas, darle como una pequeña luz de lo que existe. ¿Sabes qué? Pasa esto, tal. Tú conoces un poco de la tanatología o has escuchado qué hace un tanatólogo y como de manera muy general, que no suene algo programado, sino algo casual, y creo que la plática misma puede ser el elemento que enlace y que a lo mejor empezamos a charlar con ella. Oye, ¿qué viste en la plática? Ah, mira, escuché esto, nos platicaban un poco de esto, que a lo mejor le vaya abriendo un poco la curiosidad de que pudiera ser necesario para ella. Seguramente de ella va a salir. El que ya tenga la información, pues no va a ser obligarla, sino el que tenga ella la decisión de decir, oye, me gustaría conocer un poco más de eso. Esa parte puede ser muy sana porque no sería agresiva y no sería como, tienes que ir a, sino, mira, escuché esto en esta plática. ¿Tú has escuchado, habías escuchado de esto? Yo no sabía nada de eso. Y que sea como una información que se comparte pues de forma novedosa y ella tomará lo que le corresponda y le va a quedar la duda ahí. O sea, a lo mejor no hoy, pero sí le va a quedar presente que algo más pudiera haber necesario trabajar. Ok, ¿Sí? gracias. A usted, Minerva. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara? Además de mis múltiples salidas de la conexión, ¿alguna otra cosa que quieran comentar en la que les pueda Hola, ayudar a buenas resolver? tardes. Buenas tardes.
Oiga, una pregunta nada más Sí, quisiera, si me pudiera dar una orientación, le agradecería sí, mucho. dígame. Mire, yo soy psicóloga, tengo una niña de 4 años, otra de Sí, 8, y en ujú, febrero se fue mi mamá, se sí, nos adelantó mi mamá. sí, Entonces, tenemos por costumbre, desde que ella falleció, tenemos por costumbre todos los domingos ir al panteón. O sea, ujú, yo